el Grupo de Formación de Talento Humano para la Vigilancia en Salud Pública de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo del Instituto Nacional de Salud les da la bienvenida a esta serie de seminarios de educación continua. Para el día de hoy abordaremos la segunda parte de la sesión de control de brotes de difteria en la era post-pandemia. Inicialmente damos apertura a la sesión. Doctor Franklin, adelante. Me marca un brillo, no sé por qué. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de nuestro director general, el doctor Giovanni Rubiano, reciban un cordial saludo. Creo que parte de lo que hemos hecho con estos procesos de educación continuada es volver a poner en la agenda pública y sobre todo en la agenda del conocimiento, volver a establecer algunos caminos para fortalecer la vigilancia de diferentes eventos. En el mes de abril, inicialmente, hicimos una primera sesión hablando de difteria, un poco con la alerta o la amenaza que significaba tener casos en Venezuela, donde se han reportado algunos casos de manera intermitente y que era necesario reforzar todas nuestras capacidades en términos de poder abordar la difteria. Nosotros seguimos reiterando la preocupación que tenemos en nuestra región, que esa corte de susceptibles de personas que no han completado sus esquemas de vacunación, incluso motivados por lo que sucedió alrededor de la vacunación de COVID, debe ser un motivo de preocupación para todos. Y esta renovación de votos pensando en la difteria debe contribuir a pensar en difteria y pensar en conjunto en todos los eventos inmunoprevenibles y en el fortalecimiento de su vigilancia. Finalmente, insistir en que parte del éxito de poder atender adecuadamente los casos de difteria arranca por pensar que pueden ser casos de difteria. Los médicos no estamos habituados a identificar casos que teniendo un cuadro clínico muy general al inicio, después puedan complicarse y que dentro de los diagnósticos diferenciales se encuentre este evento. Entonces, es un llamado a que utilizando los elementos que vamos a ver hoy, complementando lo que vimos en la sesión pasada, podamos hablar con muchos más elementos de valor para poder enfrentar un posible caso de difteria. Agradezco mucho a la Organización Panamericana de la Salud por el apoyo que ha hecho a estas dos sesiones y en particular al Grupo de Formación de Talento Humano por la organización y volver a reactivar esos escenarios de educación continuada en este evento sobre control de brotes de difteria en la era pospandémica. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias, doctor Franklin. Nuevamente le damos la bienvenida a las personas que se han ido uniendo en el transcurso de estos minutos. Recordarles que esta sesión es la segunda parte de la que ya iniciamos hace unos días. En la primera parte vimos todos los aspectos clínicos y de tratamiento de casos probables y confirmados de difteria, y en la segunda parte estuvimos revisando todos los aspectos relevantes de la toma de laboratorio y envío de muestras para poder confirmar estos casos. El día de hoy vamos a revisar dos partes importantes, y es el comportamiento de la difteria en Latinoamérica en esta era de la pandemia y en esta era post-pandemia, que como lo dijo el doctor Franklin, vamos a afrontar en este momento por posibles brotes o disminución de coberturas entre grupos de susceptibles. Y en la segunda parte contaremos con la participación del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos para revisar el control de brotes de difteria. Antes de iniciar, a todos, muchas gracias por su participación. Damos las gracias a la Organización Panamericana de Salud en México, al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos por el acompañamiento permanente a nuestro país y en estos temas relevantes. Y en especial al doctor José Aguilar y la doctora Valerie Van Puer. Agradecemos que todas las personas que se encuentran participando en esta sesión puedan ir colocando sus preguntas en el chat, sus comentarios. Nosotros los vamos aquí leyendo y los vamos comentando. Tienen ustedes los micrófonos cerrados y las cámaras cerradas, sin embargo, por favor, tengan precaución para evitar interrupciones. Para iniciar el día de hoy, entonces nos acompaña el doctor José Aguilar. Él es consultor de vacunación en la Organización Panamericana de Salud en México. Doctor Aguilar, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, Elena. De antemano también agradecer la bienvenida que nos dio el doctor Prieto y pues esta convocatoria, en realidad que festejamos junto con ustedes la importancia que se les da a estos temas, hablando del contexto de enfermedades prevenibles por vacunación a través de educación continua FTP. Así que sin mayor preámbulo, pues comenzaré a compartir la pantalla. Agradecerles si pudieran confirmarme si esta se ve de manera óptima. Sí, doctor José Aguilar, ya la vemos perfectamente. Excelente, muchas gracias. Bueno, como primera intervención dentro de las dos intervenciones que con gusto tendremos el día de hoy, es el comportamiento de la difteria en el contexto de la pandemia por COVID-19. De antemano comentarles que pues se abordará nuevamente algunos aspectos generales sobre la difteria. Esto porque lamentablemente hemos observado desde la organización que en muchas ocasiones cuando tenemos 0 casos o un número muy disminuido de casos sobre alguna enfermedad prevenible por vacunación, corremos el riesgo de que la gente se olvide, de que los profesionales de la salud pues dejen de sospechar cuando tienen un caso clínico compatible con, en este caso, difteria. Entonces de ahí pues que sea importante volver a traer a colación estos temas. Ya hacía referencia el doctor Prieto y también Helen, que está esta tendencia a la disminución de coberturas de vacunación en nuestra región de las Américas. En este sentido, pues esto aunado a quizás algunas modificaciones que tuvo el comportamiento de la notificación epidemiológica de enfermedades, pues ponen de manifiesto un riesgo latente y muy certero ante la introducción o reintroducción de algunas de estas enfermedades. Para esto comentarles un pequeño dato interesante. Bueno, sabemos que el agente etiológico de la difteria es Corynebacterium diphtheriae. Este es un bacilo gram positivo, aerobio, productor de toxina. Como dato histórico, quiero comentarles, compartirles que este fue aislado por primera vez en 1883 por Klebs. Posteriormente, en 1888, dos grandes y reconocidos microbiólogos, Rux y Yersin, que a su vez descubrió, como sabemos, Yersinia pestis, demostraron la existencia de una exotoxina típica pues de difteria. Entonces, esto dio lugar a que con posterioridad en el año 1930 se comenzara a utilizar este toxoide para su administración a través de vacunas, con lo que la incidencia, que más adelante vamos a comentar cómo era el contexto, y la mortalidad pues disminuyeron rápidamente. Este es un agente etiológico cuyo reservorio es el ser humano. Es una enfermedad usualmente asintomática. El periodo de contagio, que seguramente ya lo han de haber revisado ustedes por lo que escuchaba en sesiones previas, sin tratamiento es de 2 a 6 semanas y con tratamiento hasta el cuarto día. Tenemos descrito para difteria, un Corynebacterium diphtheriae, un periodo de incubación de 2 a 5 días con un rango intervalo de 1 a 10 días. Es de distribución universal, es un agente infeccioso que está distribuido prácticamente en todo el globo terráqueo. Importante señalar que la tasa de letalidad no ha cambiado en los últimos 50 años en los que hemos estado vacunando. Esta tasa de letalidad varía del 5 al 10% y hasta un 50% en casos que no son tratados. También se observa en este contexto tasas más elevadas en entornos en donde la antitoxina diftérica no está disponible. Podemos observar en la parte lateral derecha de nuestra pantalla un ejemplo de cómo lucen estas bacterias gram positivas coloreadas con azul de metileno bajo el microscopio. Enfocándonos sobre los mecanismos de transmisión, bueno, es importante señalar que no está del todo claro, pese a los últimos avances pues tecnológicos en investigación biomédica. Sin embargo, pues se ha descrito que esta es variable, dura hasta que los bacilos prácticamente que son virulentos desaparecen de las secreciones. Difteria se transmite fácilmente de una persona a otra, ya sea por contacto directo o por vía aérea, a través de gotículas respiratorias emitidas, por ejemplo, cuando las personas tosemos o estornudamos.
También es importante señalar que esta puede diseminarse a través de tejidos, objetos contaminados, es decir, a través de fomites, al igual que otras enfermedades claramente respiratorias. Y también tenemos un tipo de infección que es la afección cutánea. En este contexto, bueno, las lesiones cutáneas parecen ser importantes en la transmisión en condiciones socioeconómicas, pues donde existe la pobreza. Raramente, aunque sí está descrito, ya se mencionaba, pues por fomites o vehículos alimentarios incluso, cuando estos son contaminados con estas gotículas respiratorias, cuando estornudemos o tosamos sin protección. Y otra situación importante es que no se ha establecido la ocurrencia de transmisión aérea por núcleos de gotitas, polvo o fomitas, es decir, a través propiamente del aire. Los pacientes no tratados son infecciosos durante un periodo de 2 a 3 semanas hasta 8 semanas, y también tenemos una condición donde existen portadores crónicos. Sin embargo, estos son raros y podría acontecer que ellos estuvieran excretando todavía partículas infecciosas durante más o menos 6 meses aproximadamente. En cuanto a los portadores, bueno, recordar que son personas que portan y pueden diseminar a Corynebacterium diphtheria, pero cuyas manifestaciones no son del tracto respiratorio superior, es decir, no cursan con faringitis, no cursan con laringitis, ni tampoco son sistémicas. Los portadores, en cambio, pueden tener otitis media, infección nasal, cutánea o faringia, comúnmente asintomáticas por esta cepa toxigénica. Para ello, bueno, es necesario realizar 2 cultivos obtenidos con un intervalo no menor de 24 horas y después de por lo menos 2 semanas completado el tratamiento antibiótico, independientemente de su estado respecto al antecedente vacunal. Y si los resultados son positivos, administrar otra serie de 10 días de eritromicina oral. Desde luego que esta es una recomendación desde la OPS y habrá que ser respetuosos con los lineamientos nacionales que en este caso en Colombia pues dicten las autoridades de salud. En cuanto a patogénesis, recordar que C. diphtheriae posee unas fibrinas que facilitan la adhesión de la bacteria a los receptores de la célula del hospedero o del huésped. Estas fibrinas también promueven la agregación de otras bacterias, por eso muchas veces pues son, imaginemos en estos portadores asintomáticos, la agregación de estas otras bacterias, los que quizás den algún tipo de manifestación clínica, que sin duda pues promoverán la colonización. Corynebacterium diphtheria, responsable de una infección localizada en la faringe, sobre todo en amígdalas, como podemos observar en la imagen del lado izquierdo, donde tenemos la aparición de una pseudomembrana, la cual contiene fibrina, neutrófilos, otros componentes también como abundantes colonias de otras bacterias, de conglomerados de bacterias. La bacteria infectada por el bacteriófago pues se aloja en las vías respiratorias, perdón, aquí es al revés, el bacteriófago infectado por la bacteria se aloja en vías respiratorias o piel de personas susceptibles y pasar a producir la toxina, lo cual inhibe la síntesis proteica de las células y es responsable de la destrucción de tejidos y por la formación de pseudomembranas. De forma muy superficial este mecanismo de patogénesis. Desde luego que pues sería motivo de otra charla andar un poco en los últimos avances pues que se tienen en cuanto a las teorías sobre la patogénesis, porque ya hacíamos referencia al inicio que no está del todo claro al momento. También importante señalar que el efecto tóxico sobre las células provoca la necrosis celular, que a su vez favorece el crecimiento bacteriano y por consecuencia más producción de toxina. Algunas características de esta membrana que se observaba a manera de dibujo en la diapositiva anterior, que vemos con colores muy realistas en esta imagen, pues es una membrana grisácea que recubre la garganta, como podemos observar. Esto pues implica que el paciente tenga dolor de garganta y o dificultad para tragar, incluso para tener pues una respiración cómoda. Sus características es que es adherente, cuesta trabajo desprenderla y deja siempre una superficie sangrante.
sin solución de continuidad, se extiende uniformemente sobre esta mucosa, es invasora, invade la mucosa vecina a las amígdalas, los pilares anteriores, la úvula, faringe, laringe, tráquea y los bronquios. Y otro aspecto importante es que se reproduce en pocas horas. Es una bacteria que pues tiene una velocidad de multiplicación muy alta. En cuanto a manifestaciones clínicas, recordar que la clasificación se hace con base en el sitio donde acontece o que es la fuente de esta sintomatología, donde se presenta propiamente la enfermedad. De ahí que podamos distinguir entre respiratorio, que podría ser faringia, amigdalina, laringia o nasal, que tiene un inicio insidioso después de un periodo de incubación de 2 a 5 días. Los síntomas son inicialmente inespecíficos y leves. A lo largo de la enfermedad, la temperatura del paciente no suele superar los 38.5 grados centígrados. Otros síntomas tempranos en niños incluyen apatía, irritabilidad, que pues es común sobre todo prestar atención y estar alertas ante este tipo de comportamientos, sobre todo en infantes que todavía no hablan y no pueden referirnos lo que sienten. Al inicio de los síntomas no hay una membrana presente, esto es importante a tenerlo en cuenta. Y posterior a la aparición de esta membrana hay dificultad, como ya se señalaba, tanto para tragar como para respirar. Esta puede ser acompañada de afección concomitante en otras localizaciones respiratorias o no. Por otra parte, bueno, está el tipo de afección no respiratoria. En este caso hablamos de membranas cutáneas y de otras mucosas. Es una infección causada por bacilos productores o no productores de toxina. Podemos tener ambas opciones. Se ha relacionado con higiene deficiente y hacinamiento, pues dos condiciones propias que muchas veces acompañan a personas en situación de pobreza. En la mayoría de los casos, un proceso primario podría aparecer, bueno, como dermatosis, laceración, también se asocia después a quemaduras, mordeduras e impétigo, y pues posteriormente viene la infección secundaria por esta bacteria. Podemos observar en el lateral derecho de nuestra pantalla un ejemplo característico de esta lesión cutánea en una pierna. La difteria cutánea clásica es una infección no dolorosa, no progresiva, caracterizada por una úlcera superficial, similar a la ectima, que no cicatriza con una membrana gris marrón. Como complicaciones, bueno, tenemos que en los casos de gravedad la bacteria genera un producto tóxico. Esta es una toxina que da lugar a una espesa placa gris o blanca en el fondo de la garganta. A veces esta placa bloquea las vías respiratorias, dificulta la respiración o la deglución y puede provocar tos seca. También incluso esta toxina pues podría pasar hacia el torrente sanguíneo, causar complicaciones como promover un estado sistémico proinflamatorio, lesiones del miocardio, inflamación de los nervios, algunas nefropatías, coagulopatías, esto pues derivado del descenso significativo en el nivel también de plaquetas. Podemos observar aquí en esta imagen un ejemplo de un niño con este cuello característico hinchado de difteria, que muchas veces entre los países pues se llama cuello de toro. Las lesiones del miocardio pueden provocar alteraciones del ritmo cardíaco, inflamaciones de los nervios que a veces desembocan incluso en parálisis. Los pacientes con enfermedad grave pueden desarrollar un importante edema que es considerable en áreas submandibulares y en el cuello anterior. Esto se asocia a su vez con linfadenopatía y también aunque el paciente pueda presentar un aspecto bastante tóxico, pues la fiebre en general no es elevada. Importante, pasaremos ahora a hablar sobre cuestiones de epidemiología. Sabemos que para que un sistema de vigilancia epidemiológica sea efectivo, pues tenemos que contar con definiciones de caso, muchas veces quizás muy sensibles cuando estamos en un contexto epidémico o pandémico, y cuando quizás sea una enfermedad que no circula comúnmente, pues podríamos estar con unas quizás definiciones de caso sensibles que pues, nos permitan captar la mayor cantidad de casos. En esta situación, bueno, una propuesta de caso sospechoso que se hace desde la OPS es la enfermedad del tracto respiratorio superior caracterizada por faringitis, nasofaringitis, amigdalitis o laringitis, y que además se puede acompañar con esta pseudomembrana adherente a la faringe, amígdalas, laringe y o en la nariz.
Algunos países incluso también, como ya se comentaba, podrían ampliar esta definición de caso, incluir para hacer más sensible esta definición, pues quizás algunos componentes como casos leves que no tengan esta pseudomembrana, que exista presencia de úlceras que no cicatricen en piel o en mucosa en personas con antecedente de viaje, países con enfermedad endémica o países con brotes de difteria, que ya vamos a comentar más adelante cuáles son estos. También existen otras definiciones, como el caso confirmado por nexo epidemiológico. Este es un caso sospechoso que tuvo contacto directo con al menos 14 días al inicio de síntomas, con un caso confirmado por laboratorio. Por otra parte, bueno, el caso clínicamente compatible es aquel en donde un caso sospechoso no cuenta con confirmación laboratorial o con vínculo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio. En este caso, bueno, también el caso descartado, pues es aquel sospechoso del cual se aisló un Corynebacterium, pero tuvo resultado negativo en la prueba de ELEC para Corynebacterium no toxigénica o resultado de PCR negativo con el gen de difteria de toxina diftérica tox. Importante señalar, y aunque quizás ya lo han referido en las capacitaciones previas, que este método ELEC es una reacción propiamente de inmunoprecipitación con antitoxina diftérica sensible y específica, que conlleva un tratamiento propiamente en el laboratorio de microbiología, pues para el aislamiento de la cepa sospechosa productora de toxina. Esta detección del gen TOX se hace mediante la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, y para el estudio epidemiológico de un brote de difteria es necesario recurrir a técnicas genéticas como polimorfismos del DNA, quizás en los tamaños del fragmento de restricción RFLP y la ribotipia del gen TOX y del gen regulador, uno que se llama DTXR, por señalar algunas generalidades sobre esta prueba de ELEC. El resultado diagnóstico por laboratorio, bueno, comentamos que se tiene que hacer primero el aislamiento por cultivo, después confirmación a través de esta prueba de la que ya referí hace algunos momentos y también pues la PCR puede ser complementaria en la vigilancia y ayudar a clasificar el caso como confirmado por laboratorio, considerando pues desde luego los antecedentes epidemiológicos y las manifestaciones clínicas del caso. Importante comentar los aspectos relacionados al tratamiento. Bueno, el diagnóstico de difteria respiratoria se basa prácticamente en la clínica, por lo tanto, pues es imperativo pues dar inicio al tratamiento de forma rápida. Para ello, pues administra antitoxina diftérica por inyección intravenosa o intramuscular. También se debe administrar una dosis única de antitoxina equina sobre la base del diagnóstico clínico sin esperar los resultados del cultivo propiamente, lo cual pues podría demorar incluso aún más la administración del tratamiento. Y también es importante comentar que se recomienda la administración de antibióticos para eliminar la bacteria, que sean bactericidas, para poner fin a también la producción de toxina e impedir el contagio de otras personas. Y posterior a 48 horas de tratamiento, desde luego que sea alguna elección antibiótica apropiada, pues la excreción del microorganismo podría verse reducida. Es lo esperado, desde luego. Quisiera hacer especial énfasis en este apartado. Charlaremos ahora sobre la vacunación. Sabemos que es una de las estrategias que mayor impacto ha tenido en la historia, una estrategia de mucha costo-efectividad en los programas de salud pública y en términos relacionados con difteria, pues bueno, el objetivo último de la inmunización es proporcionar inmunidad activa contra la difteria y existen posibilidad de administrar vacunas que contengan el toxoide diftérico, que lo vemos abreviado aquí como BCTD. Es importante señalar que no existen presentaciones en el mercado disponibles en antígeno único y usualmente está contenido este toxoide diftérico en formulaciones con vacunas combinadas.
Desde luego que en algunos países, según pues la gerencia del programa de inmunizaciones, se adquirirá alguna de ellas. Existen opciones, por ejemplo, la vacuna trivalente, que conlleva la combinación de toxoides diftérico y tetánico, y el antígeno de células enteras, también de Bordetella pertussis, la vacuna DPT, para niños de 2 meses hasta los 6 años de edad, y la TDAP para personas de más o igual a 7 años de edad. Existe también la vacuna cuadrivalente o tetravalente, donde tenemos una combinación de la vacuna de DTP con TDAP con Haemophilus influenza tipo B o bien hepatitis B. También, bueno, en algunos países, como es la mayoría de los casos, está contenida en la vacuna pentavalente, que es una combinación de difteria, tétanos, tosferina, algunas infecciones causadas por Haemophilus influenza tipo B, y protege también contra hepatitis B, y es la vacuna más utilizada no solamente en las Américas, sino también en el mundo, y la que en el caso, por ejemplo, del contexto mexicano, tenemos la vacuna hexavalente, donde existe pues esta combinación de pertussis acelular y los poliovirus inactivados, que es la IPV propiamente. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, que el esquema de vacunación, es decir, esta serie primaria de vacunación, conste de 3 dosis de vacuna que contengan el toxoide diftérico, que se administre además en el primer año de vida, y otra puntualización, que la primera dosis sea administrada a partir de las 6 semanas de vida de nuestro niña o niño. El intervalo entre las dosis debe ser de al menos 4 semanas, y la tercera dosis de la serie primaria debe esperar pues quizás a los 6 meses de edad. Es importante considerar que si existiera algún retraso en el inicio o término de la serie primaria, las dosis que falten para completar el esquema deben ser administradas a la primera oportunidad, con un intervalo de esquemas acortados, es decir, no menor de 4 semanas entre las dosis. Importante considerar también que la vacunación infantil temprana es necesaria para garantizar una protección rápida contra la tosferina, porque la enfermedad grave y la muerte por tosferina pues también se limitan a las primeras semanas de vida. Y a cualquier edad, personas no vacunadas o con esquemas de vacunación incompletos deben recibir las dosis necesarias para completar sus esquemas de vacunación. Desde luego que será importante también considerar estos antecedentes vacunales desde un enfoque de medicina del viajero. Si quizás tengamos contacto con algún usuario de los servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones que refiera pues que va a asistir a algún país donde existan brotes o donde la transmisión de la difteria es endémica, pues tratar incluso de aplicarle algún refuerzo. En este caso, bueno, para las dosis de refuerzo se deben asegurar 3 dosis de refuerzo con el toxoide diftérico, las cuales han de ser administradas durante la infancia y la adolescencia, a los 12 a los 23 meses, de 4 a los 7 años y de los 9 a los 15 años de edad. Bueno, durante la protección, en ausencia del refuerzo natural, es decir, en ausencia pues de infección meramente salvaje o natural, la inmunidad adquirida después de un esquema de vacunación primaria de 3 dosis disminuye con el tiempo. Esto sabemos que es una característica propia de este tipo de vacunas, de ahí pues que requieran tener varias dosis de refuerzo. Importante considerar que si se mantiene un esquema de 3 dosis de la serie primaria más 3 dosis de refuerzo, los refuerzos adicionales cada 10 años solamente serán necesarios hasta después de los 30 años de edad. Para esto, bueno, aquí está una tabla donde tenemos algunos ejemplos que podrían guiar día a día los escenarios ante los que se encuentren. Tenemos, por ejemplo, el esquema de vacunación que se recomienda para niños menores a 1 año sin vacunación previa, que serían los 2, 4, 6 meses de edad, de los 12 a los 23 y de los 4 a los 7 años. Por otra parte, bueno, en personas mayores o con 1 año de edad, tanto niños como adultos sin vacunación previa, ya hacíamos referencia, iniciar esquemas lo más pronto posible, después administrar la otra dosis a los 4 meses, a los 6 meses después y al año después, donde estaríamos otorgando un total de 5 dosis para conferir esta protección.
Importante, ¿cómo sería la vacunación recomendada para embarazadas? Bueno, constaría de una dosis de vacuna en todos los embarazos administrada en el segundo o tercer trimestre de gestación y al menos también 15 días antes del parto. Esta es una dosis única durante el embarazo y la vacuna que comúnmente se aplica es la TDAP. ¿Cuáles son las medidas de control? Trataré de no andar mucho en ello porque es motivo de la siguiente charla, pero a manera general, pues comentarle que podemos distinguir entre el control del paciente y el control de contactos, donde en el caso del paciente, bueno, se ha de sugerir la notificación urgente de casos sospechosos y confirmados, la internación y aislamiento hasta la negativización de los cultivos obtenidos a un intervalo no menor de 24 horas y después de al menos 24 horas de completado el tratamiento antibiótico. Después, bueno, sugerible dar de alta a nuestro paciente, citarlo 15 días después para realizar otro cultivo a manera de control y tenemos también pues la sugerencia de hacer la desinfección constante de forma recurrente de los objetos que hayan estado en contacto con el paciente por este potencial que ya hacíamos referencia al inicio de que puede ser transmitido aunque con baja probabilidad a través de fomites. Tratamiento específico, bueno, la antitoxina, los antibióticos, previa toma de muestras para cultivo y sin esperar los resultados, que también ya se había comentado. Y para el control de contactos, bueno, identificar los contactos directos, controlar durante 7 días la aparición de síntomas, realizar hisopado nasofaríngeo para cultivo bacteriológico en el laboratorio de micro. En los contactos portadores, es decir, que tengan un cultivo que dio positivo, pues también se sugiere realizar nuevos cultivos por lo menos 2 semanas después de completar el tratamiento. Esto por aquello que ya les comentaba de los portadores crónicos que podrían estar pues todavía colonizados y excretando bacterias por hasta un periodo de 6 meses. También respecto a la vacunación, bueno, ya se señaló si el esquema está completo con más de 5 años de la última dosis, administrar la dosis de refuerzo y si se tiene el esquema incompleto, ¿a qué llamamos incompleto? A tener 3 dosis o menos de vacuna que contenga el toxoide, administrar una dosis y completar esquemas. Importantes datos de epidemiología de la difteria. Bueno, hacer de su conocimiento que desde el inicio de la vacunación, que fue en el año de 1930, la vacunación contra la difteria ha reducido drásticamente la mortalidad y la morbilidad de esta enfermedad. Esta sigue siendo un problema importante para la salud infantil de países con coberturas deficientes en general de enfermedades prevenibles por vacunación, que llamamos EPVs. Y en los países endémicos de la difteria, la enfermedad ocurre principalmente como casos esporádicos o en pequeños brotes. Es importante señalar que aún se mantienen zonas endémicas en muchos países de África, también incluso en Sudamérica, en Asia, especialmente en la India, en el Pacífico Sur, en el Oriente Medio, en Europa del Este, en Haití, por ejemplo, en nuestra región de las Américas, asimismo en República Dominicana. Y importante también comentarles un dato histórico que a medida de los años 90, los países de la que antes era la Unión Soviética, pues tuvieron una alarmante situación por la aparición de brotes epidémicos de recurrencia y aunque la situación pues parece estar controlada, aún se han descrito la circulación de difteria y la aparición de brotes. Por esto, pues cada año es fundamental que se vacune a personas, sobre todo, como ya señalaba, que refieran pues alguna intención de viajar para estos países con zonas endémicas. También comentarles que la difteria es mortal en aproximadamente 5 a 10% de los casos. Sin embargo, pues se tiene una tasa de mortalidad más alta en niños pequeños. En el año 2007, comentarles que 15 países de Asia, de África, de Oriente Medio, el Caribe y Europa notificaron 10 o más casos de difteria a la OMS, registrándose un total de 4.190 casos a nivel mundial de este año, que ya es un dato viejo, 2007, pero más de 3.000 de ellos se produjeron en la India. Esto es importante porque en un mapa posteriormente vamos a ver que actualmente pues no se tienen datos de la India, por desgracia. Esta pues es conocido, la difteria sigue siendo endémica y no existe evidencia sobre qué tanto es el avance en cuanto a los programas de inmunizaciones en este país. Los países con más casos notificados en el año 2015, es uno de los datos más recientes, fueron la India,
donde ahí pues se constató por otros medios, quizás de inteligencia epidemiológica, 2.265 casos, también en Pakistán, Indonesia, Irán, Nepal, en Asia y en Madagascar con 1.627 casos en África. Ahora, bueno, prácticamente quisiera comentarles sobre el contexto global de la difteria en el marco de la pandemia de COVID-19. Estos comenzaremos, bueno, desde un panorama global, posteriormente aterrizaremos en un contexto regional y para esto quiero compartirles aquí el número de casos por región de la OMS, esto de los años 2018 a 2021. ¿Por qué realicé la selección de estos casos? Porque en el año 2018 es un año previo al inicio de la notificación de los primeros casos de COVID-19. En el 2019 podríamos, al menos en la región de las Américas, proponerlo como otro año libre de pandemia, aunque desde luego sabemos que los primeros casos fueron notificados en Asia, pero los primeros en nuestra región fueron hasta el año 2020, hasta el año inmediato siguiente. En este sentido, bueno, podemos observar que en el año 2018 se notificaron 1.971 casos en la región África de la OMS. Comentarles que son 6 las regiones de la OMS en total. Tuvimos también la notificación de 3.448 casos en la región del Mediterráneo Oriental, 73 en la región Europa, 894 en nuestra región de las Américas, 10.299 casos en la región del Sudeste Asiático y 226 en la región del Pacífico Occidental. Por otra parte, observamos en este gráfico con aquellas barras en color naranja que corresponde al periodo del 2019, donde se tuvo un aumento para algunas de las regiones del globo terráqueo. En este sentido, bueno, podemos observar que para la región África se notificaron 11.400 casos de difteria, 705 para el Mediterráneo Oriental, 52 para la región de Europa, 234 para nuestra región de las Américas, 10.224 para la región del Sudeste Asiático y finalmente 371 en la región del Pacífico Occidental. Ahora bien, los invito a observar aquellas barras en color grisáceo, en color gris. Estas corresponden al periodo del año 2020, donde observamos que en la región África se notificaron 5.387 casos, 295 en el Mediterráneo Oriental, 32 en la región Europa, 83 en la región nuestra de las Américas, 4.002 en el Sudeste Asiático y 338 en el Pacífico Occidental. Por otra parte, y es importante señalar que en el año 2021 se observó una disminución de casos notificados. Podemos entonces ver aquí que en la región de África se notificaron 4.724, 1.746 para el Mediterráneo Oriental, 41 para Europa, 66 para la región de las Américas, 2.006 para el Sudeste Asiático y 55 para la región del Pacífico Occidental. Una de las teorías o conversaciones que se han generado respecto a esta disminución en las tasas de notificación es que en realidad no hablamos de una disminución de casos de difteria, sino propiamente de una mayor evocación de los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica en prácticamente todo el globo terráqueo, con énfasis en atender pues la notificación de casos de infecciones respiratorias agudas graves, como fue pues la COVID, como es la COVID-19. Entonces, pues esto conllevó a que prácticamente lo observarán ustedes no solamente en difteria, sino en la mayoría de las enfermedades prevenibles por vacunación, incluso más allá en la mayoría de las enfermedades transmisibles, incluidas aquellas desatendidas o transmitidas incluso por vector, como las arbovirosis, donde observamos esta disminución pues drástica en la notificación de casos propiamente en el año 2020 y en el año 2021. Y importante comentarles que lamentablemente todavía no fue posible compartir con ustedes datos del 2022 porque estos datos son obtenidos a partir de Immunization Data de la OMS que se nutre a través del formulario que ustedes muy seguramente conocen, que es el formulario conjunto de
el EJRF, tanto de OMS como de UNICEF, sobre datos de inmunización. De ahí que pues tengamos información ya validada para poder compartir el día de hoy con ustedes, repito, hasta el año 2021. Quise hacer esta comparativa, prácticamente observamos la región de las Américas, tenemos zonas donde no hay datos disponibles, que son aquellas en color blanco, aquellas zonas donde la tasa de incidencia sea, perdón, el número de casos sea menor a 10, en color azul un poquito más fuerte, el otro nivel inferior pues de tonalidad de azul de 10 a 49 y un azul un poco grisáceo con 50 a 99 casos, de 100 a 199 en color naranja y con más o igual a 200 casos en color amarillo. Alarmante, bueno, observamos en el 2018 que ya hacían referencia al inicio durante la presentación que me antecedió en la bienvenida, que en Venezuela hubo un brote importante. Entonces esto fue en el año 2018 y también observamos ahí, aunque se ve chiquitito, Haití. Por otra parte, bueno, tenemos que lamentablemente en el año 2021 no se tuvieron datos por parte de Venezuela, no así tampoco de Haití, donde pues podemos inferir que tampoco es posible asegurar que no existan casos en el año 2021. Esta es una tendencia, podemos observar entonces en este contexto regional que en el año 2018 se notificaron 894 casos de difteria, bajando a 234 en el año 2019, pero vemos esta caída abrupta que ya hacíamos referencia en el contexto de la pandemia de COVID-19 de tan solo 83 casos en la región en el año 2020 y 66 casos en el año 2021. No solamente esta reducción de casos en el contexto pues, de algunas enfermedades que tienen esta capacidad de transmitirse de forma respiratoria, por vía respiratoria, es la vocación de los sistemas de vigilancia hacia la atención de la notificación de casos de SARS-CoV-2, sino que también pues sabemos que el uso constante de la mascarilla, del barbijo, del cubreboca, como le llamamos en algunos países, pues también confirió esta protección hacia otros agentes infecciosos. También observamos, por ejemplo, en otros escenarios una disminución de los casos incluso de influenza, entre otros. Y pues también existió por largos periodos el confinamiento de la población, su resguardo pues para evitar el aumento de casos de COVID-19, lo que pues quizás también pudo haber incidido en esto y es una de las otras explicaciones de las que podríamos dar de este escenario. Ahora pasaremos al contexto regional en el marco de la pandemia de COVID-19. Solamente se presentan aquellos países que tuvieron casos, no aparecen en el mapa todos aquellos que tuvieron prácticamente 0 casos notificados. Importante señalar que no todos estos casos, como podría ser el caso quizás de Brasil, de Chile, Colombia, Perú, y de República Dominicana, son propiamente de transmisión endémica, o sea, que son países que estén siendo origen de estos casos, sino que podrían asociarse a casos de importación. Entonces, observamos en las barras en color azul que en el año 2017, pues prácticamente tuvimos casos de difteria en las Américas en Brasil, en República Dominicana, en Haití, poquitos en Colombia y en Venezuela, un gran número de casos. Por otra parte, en el año 2018 en las Américas se notificaron 16.911, lo que representa una tasa de incidencia de 0.9 casos por cada millón de habitantes. Por otra parte, bueno, en el año 2019, representado en este gráfico con un color gris, observamos los 22.986 casos y una tasa de 0.3 por millón de habitantes. En el año 2020, 10.137 en nuestra región. Observamos entonces en color amarillo que la mayoría de los casos pues, fueron en Haití. Y en el año 2021 se tienen notificados 8.638 casos de difteria con una tasa de incidencia de 0.1 por millón de habitantes. Y los datos, como ya comentaba, en 2022, pendientes por conocerse en el presente año 2023. Sería todo lo que quisiera compartirles con un mensaje final.
que pues exhortemos a nuestras poblaciones a aumentar las coberturas de vacunación. Realmente desde la OPS pues se ha emitido esta llamado, esta invitación a que actuemos con ese sentido de emergencia por el riesgo de aparición de brotes que pues ya varios países tenían prácticamente controlada la situación, y también ante el conocimiento de que pues estamos en un continente donde existe alto flujo de población en situación de movilidad, también considerar y adoptar este enfoque de que hemos de promover un espacio seguro para la migración. ¿Cómo? Bueno, aumentando las coberturas de vacunación en nuestras poblaciones locales y también con la inmunización a poblaciones en situación de movilidad. Sería cuanto quisiera compartirles. Quedo pendiente a sus comentarios. Muchas gracias. José, muchísimas gracias por tu presentación, excelente, muy buena actualización. Es importante todo lo que nos has dicho porque, como bien lo mencionaste, algunos países nos están compartiendo la información y el riesgo es latente en estos momentos. Las bajas coberturas de vacunación creo que en toda Latinoamérica bajaron muchísimo. Tenemos áreas en rurales y personas en áreas rurales que posiblemente no han podido acceder a la vacunación por muchas razones y este es el momento de ir a ellas. En este momento vamos a salir a atenderlas, entonces creo que tenemos un riesgo latente. No tengo preguntas en el chat, pero mientras las personas las colocan, quería preguntarte, ¿cómo crees que pueda ser una respuesta rápida en este momento ante un caso de brote de difteria en alguno de nuestros países? ¿Estaría la vacuna disponible? ¿Cómo la podríamos manejar? Muchas gracias por la pregunta. Desde el punto de vista de la inmunización, bueno, sabemos que es un componente importante en el control de brotes. Desde luego que también pues es importante la fase previa, que es el seguimiento de los contactos. Es todas esas personas que podrían ser casos confirmados a través de vínculo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio. Entonces, básicamente, pues son dos llamados derivados de esta, de la pregunta que se realiza, que podamos reforzar los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica, que tengamos disponibles insumos para el diagnóstico por laboratorio en prácticamente sitios estratégicos de nuestros países. También otra cuestión importante es asegurar el abasto de vacunas. Por fortuna no se ha reportado, al menos a la OPS, pues alguna baja en cuanto a la cantidad de supplies de vacuna que contenga, sobre todo, por ejemplo, hexavalente, pentavalente, DPT, TDAP, que pueda protegernos frente a la difteria. Entonces, pues según atendiendo al criterio de vida de cada uno de los usuarios con los que estemos en contacto y los antecedentes vacunales, hacer las actividades de puesta al día de vacunación. En contexto de brotes es importante también hacer estos cercos o bloqueos vacunales, es decir, aplicar dosis de refuerzo, sobre todo con énfasis en convivientes. Recordar que esta es una enfermedad que, aunque se señaló necesariamente, no siempre cursa con manifestaciones clínicas. Existen buenos portadores asintomáticos, pero podría ser un curso lamentable y pues que incluso con la posibilidad de tener defunciones en personas, sobre todo con sistemas inmunitarios deprimidos, como podría ser personas que viven con VIH, situaciones a lo mejor como diabetes mellitus, personas con alguna enfermedad reumática en tratamiento que pues emplean esta terapia inmunosupresora. Entonces, sobre todo en estos pacientes, en estas personas que tienen alguna comorbilidad de riesgo, con muchísimo mayor énfasis, checar sus antecedentes de vacunación y pues hacerlos, invitarlos a que se pongan al día con sus vacunas. Gracias, José. Tengo una pregunta que nos hacen en el chat y otra que me surge aquí en esta conversación y es, primero, ¿cómo recomendarías a los médicos tratantes en los primeros niveles de atención en donde van a llegar estas personas posiblemente con este problema que tenemos y esta situación de migración actualmente? ¿Qué recomendaciones les darías a los médicos para detectar rápidamente difteria actualmente, ¿no? Ya que circulan otros virus respiratorios, estamos todavía con circulación de COVID-19, la presentación clínica inicial es bastante difusa. Y la segunda pregunta que te tenía y es,
tal vez en Latinoamérica, en Colombia sucede actualmente, y es que las personas fueron un poco renuentes a la vacuna de COVID en su momento, pues dada la mala información que se diseminó frente a las reacciones adversas. ¿Cómo crees que las personas, cómo podemos afrontar en este momento esa renuencia, dando a entender que no es, que también hay que protegerse contra COVID, pero que también hay que actualizar los esquemas normales y de los esquemas rutinarios? Muchas gracias. Gracias. Bueno, atendiendo en primera instancia a la primera pregunta, importante hacer la sugerencia de que, bueno, para empezar, el inicio de siempre esta actividad como en la que estamos actualmente, hacer actividades de actualización. Entonces sí es importante que volvamos a traer el conocimiento sobre la existencia de la difteria. Ya hacía referencia en algún inicio que muchas veces cuando no vemos casos o bien el número de casos está muy disminuido, pues se baja siempre la sospecha. Entonces, una de las actividades principales en epidemiología, pues es esta sospecha. ¿Y cómo vamos a sospechar? Con conocimiento previo de causa sobre quizás también algunos diagnósticos diferenciales. Desde luego que pues siempre hay agentes infecciosos que podrían dar lugar a alguna afectación, alguna enfermedad respiratoria. En este caso, la sugerencia sería que se amplíe un poco más la definición de caso, es decir, que se haga más sensible. Para esto, prácticamente, pues se sugeriría ampliar la definición de caso sospechoso, es decir, no nomás quedarnos a contar con, bueno, sospecha de enfermedad del tracto respiratorio superior, que tenga faringitis o nasofaringitis o amigdalitis o laringitis, siempre hay un o, que tenga esta pseudomembrana adherente, pero incluso hacerla más sensible, incluyendo pues que podría haber casos leves sin pseudomembrana, incluso también pues incorporar estas úlceras que no cicatrizan, que pueden ser en piel o mucosa. Y también importante, bueno, que ante una de las cuestiones que ya también refería, que me gusta bastante, es adoptar este enfoque de medicina del viajero. Es decir, que el médico del primer nivel de atención, como parte de su cuestionamiento o exploratorio clínico, siempre pregunte el antecedente de viaje. Quizás haya cosas, algunas enfermedades que no necesariamente circulan en nuestra localidad, pero que pudo haber sido importada por el antecedente precisamente de movilidad de algunos de nuestros pacientes. Sería la recomendación. Y respecto al segundo cuestionamiento, sí es algo que realmente preocupa mucho a los programas de inmunizaciones de la región de las Américas. Tenemos varias amenazas, quisiera comenzar por ello. Entre las amenazas, pues están los movimientos antivacunas. Por fortuna, en varios países de nuestra región, pues no son tan poderosos, es decir, no tienen tanta escucha la voz que alcen, pero sí es importante pues estar siempre combatiendo la desinformación. Es decir, si el Ministerio de Salud detecta que incluso está circulando alguna falsa noticia, bueno, no ponerse al tú por tú, sino de una forma muy diplomática, bueno, tratar de hacer campañas de promoción de la salud y dar información fidedigna y verdadera. Otra parte importante también es el enfoque de vacunación segura. Hacer énfasis en que pues son muchas veces una de las causas por las que las personas no quieren vacunarse por miedo al evento adverso que en el contexto de vacunas conocemos como ESAVI, evento supuestamente atribuible a vacunación e inmunización. Comentarles, o sea, como prácticamente cualquier intervención farmacológica, pues podría conllevar la aparición de algunos de los efectos secundarios. Sin embargo, pues se ha evaluado que el potencial riesgo pues supera por mucho el beneficio que se otorga por la inmunización, más allá del efecto adverso que se pudiera generar. Muchísimas gracias, José. Sí, es un momento clave para iniciar nuevamente y volver a la confianza del programa ampliado de inmunizaciones. Hay una pregunta que me llama la atención aquí en el chat y es, pues el sistema de salud de Colombia es un poco diferente a otros países, pero nos preguntan que cómo hacen como para unir esfuerzos, qué recomendaciones nos das para reunir esfuerzos para llegar a esas personas del área rural que posiblemente aún tienen muchas dificultades, aún tienen miedo de salir, aún tienen miedo de vacunarse. Nosotros tenemos el sistema de salud, tenemos un asegurador intermedio. Sin embargo, pues en México, pues creo que funciona algo parecido, en Estados Unidos también,
Pero ¿qué recomendaciones nos darías tú en el marco de un sistema de salud un poco que tiene una fragmentación en la atención en salud? Gracias. Importante pregunta. Creo que es un patrón bastante similar y difundido en nuestra región, sobre todo en países de Latinoamérica, tanto de la parte de habla española como portuguesa en Brasil. Eh, Sabemos que todos estamos en el escenario donde tenemos poblaciones muy dispersas, donde incluso podrían hacer horas para llegar al centro o a la unidad de salud más cercana y pues acceder a estos servicios de inmunización. Entonces, una de las actividades que habrían que hacerse como segundo punto, ahorita les cuento el primero, el segundo punto pues sería hacer actividades de campo, es decir, salir más allá de nuestra unidad de salud. Las actividades de inmunización intramuros son importantes. Es importante que siempre se mantengan estos servicios al interior de nuestras clínicas, de nuestras unidades. Sin embargo, hay personas que por su condición económica, por las ocupaciones de los padres, sobre todo en el caso de menores que pues siempre van con el acompañante, no pueden asistir. Entonces, punto importante pues sería quizás también ampliar un poco los horarios de oferta de la inmunización, organizar actividades de vacunación extramuros, porque si hay gente que no va a llegar con nosotros, entonces el programa de inmunizaciones tiene que tener esta capacidad de ir a aquellas personas que no estoy recibiendo yo. Para ello, este es el segundo punto. ¿Cuál es el punto número uno? Una de las experiencias de éxito que se han tenido en las Américas y que incluso pues se han propagado mucho y fortalecido desde la experiencia mexicana es que en las zonas rurales muchas veces no llega la información que se está generando a nivel central, es decir, en las grandes urbes muchas veces vemos pues anuncios de promoción de la salud en la televisión, vemos incluso pues grandes esfuerzos quizás de difusión de la vacunación en redes sociales, cuando quizás las personas no utilizan redes sociales, quizás tampoco tengan un televisor. Entonces, una de las cosas que al menos en México, y me atrevería a decir que es muy común en la región, es que la radio llega muy bien a las zonas rurales. Entonces, tratar de invertir y hacer esfuerzos quizás con algunos socios, como podrían ser líderes comunitarios, líderes religiosos, también es importante. A nivel de la región, pues tenemos esta característica particular de que los grupos religiosos son importantes, entonces también sumarlos como aliados. También, bueno, importante señalar e indagar en qué le gusta a la gente, o sea, qué le gusta a los colombianos. ¿Les gusta el fútbol? ¿Les gusta la música? Yo, por ejemplo, en lo personal, perdón que lo exprese en este foro, soy fan de varios artistas colombianos, entonces si alguno de ellos pudiera incluso dar algún mensaje alusivo a vacunación o hacer más allá incluso alguna canción alusiva a la vacunación, vamos, sería un gran aliciente para la población. Sería cuanto quisiera aportar. José, muchísimas gracias y muy buenas ideas. Tal vez las personas las pueden incluir con artistas locales, como tú dices, líderes sociales en la comunidad que nos puedan ayudar a integrar a todo el mundo a estos movimientos de vacunación. Te invitamos a continuar, ya está nuestra otra invitada lista, para que las personas puedan seguir depositando sus preguntas en el chat. Entonces le damos la bienvenida a Valerie Van Po. Ella es epidemióloga, doctora en salud pública del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Entonces, Valerie, si puedes activar tu cámara, por favor. Mientras Valerie activa su cámara y puede compartir su presentación, les vamos a dar una pequeña indicación. En este momento está activa la traducción. Las personas que están conectadas deben, en la parte inferior del Zoom, hay un globo terráqueo que dice interpretación. Ustedes lo pueden seleccionar en el idioma de su preferencia. Y las personas, va a estar en español y en inglés, para que las personas puedan activarlo en español, quienes no entiendan inglés y puedan compartir sus preguntas a través de eso. Pues, Valerie, quisiera saber si ya estás escuchándome bien. Hi, Helena. I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Great. Can you see me as well? Yeah. Okay. Great. So, I can, wait a moment, please. So, yes, you can begin, please. Okay. Hi, everyone.
Thank you for inviting me, and thank you, Dr. Aguilar, for that wonderful presentation. I think you have shortened mine for today a lot, so I don't have to do all of the slides that I prepared for you today, so you see me skipping through some of them. My name is Valerie Bampo. I have been working with CDC for the past 10 years, and it is my pleasure to be working with FETP, because I've done this work in other countries before, and I recognize and fully appreciate the work that you do as critical members of the outbreak prevention and response teams. So it's a pleasure to be here this afternoon to present to you on diphtheria. As I mentioned, Dr. Aguilar has covered a lot of the overview already, so I will be skipping a few slides, but I just wanted to show you what, to reiterate some important points that he mentioned, but I wanted to remind you again. For respiratory diphtheria, the symptoms include sore throat with increasing severity, hoarseness, difficulty swallowing, low-grade fever, fatigue, and general malaise. Most of these symptoms are associated with other things. So most of the time, unless diphtheria is endemic in an area, people don't think of it as the first option. So it's important that you, as the first line of surveillance officers that may be contacted, have this knowledge of what the signs and symptoms are. Another classic symptom is a neck swelling, as you can see in this picture, with a white to gray pseudomembrane, which Dr. Aguilar mentioned, some stridor, some wheezing, some weakness. Sometimes if the disease is progressed far enough, there are some cardiac implications that have to be dealt with, that show up in EKG abnormalities and a rapid heart rate. Complications also include airway obstruction. So most times people with respiratory diphtheria have airway obstruction, which requires intubation. So they're very sick. There's myocarditis, which is associated in 60 to 70% of deaths. This is a really severe complication. There's kidney failure, and there's death that can be complications of respiratory diphtheria. I'm skipping some of these because of Dr. Aguilar's presentation again. I wanted to show you some pictures of cutaneous diphtheria, which can also be toxigenic and cause some severe illness, but not as severe as respiratory diseases. Most people, or sometimes people, can have both respiratory diphtheria and cutaneous diphtheria. You don't have to have one or the other. Sometimes you can have both. Valerie, sorry, I can interrupt you. One moment, please. Las personas que están conectadas desde Zoom, nuevamente, por favor, ingresen al botón en el que está en la parte inferior que dice interpretación, es como un globo terráqueo. Pueden poner la opción en español para seguir la traducción en este momento. Muchas gracias. Sorry, Valerie. Can you continue, please? It's okay. Thank you. And I think Marcos is my interpreter. If I'm talking too fast, please feel free to interrupt me and let me know to slow down. Okay, great, thanks. Dr. Aguilar covered this as well. Treatment is with diphtheria antitoxin. I want to stress, and I think he said this, I may have missed it, but it's important that whenever diphtheria is suspected, if there's strong suspicion and the signs and symptoms are clear that this may be diphtheria, you do not have to wait for the results of laboratory testing before you initiate diphtheria antitoxin treatment. Because the longer you wait, the more serious the person's disease will become, and the less likely they are to survive. So if respiratory diphtheria is suspected, it's very important to start diphtheria antitoxin therapy immediately.
even sometimes before before laboratory results come back to confirm it. In addition to the diphtheria antitoxin treatment, you have to have antimicrobial therapy treatment. And this is important because even if you treat with that, you're not killing the bacteria that are producing more toxin. And so you'll be producing more toxin and you would need more DAT to inactivate that toxin. So you need to treat with bacteria, with antibacterials to eradicate the bacteria and prevent spread from one person to another. We've talked about diagnostic testing. I also wanted to mention 2 other strains of toxigenic Corynebacterium species. These are mostly regarded or referred to as zoonotic disease, which means that it's typically found in animals. The first is C. ulcerans, or Corynebacterium ulcerans. This mostly affects cattle, goats, dogs, and cats. Human infections can be respiratory or cutaneous, and respiratory infection with C. ulcerans strains can also cause disease identical to that of Corynebacterium diphtheriae. And so that's why we talk about Corynebacterium ulcerans. I think from the first lesson, Ingrid and Marissa may have mentioned this. So C. ulcerans, toxigenic cutaneous infections are generally mild, but they can be transferred to the respiratory sites and cause disease, severe disease in susceptible persons. Infection with non-toxigenic strains of C. ulcerans can also occur, but they result in less severe disease. Transmission from animals to human is through contact with secretions or from eating or drinking unpasteurized dairy products. Toxigenic infections have been identified in household pets such as cats and dogs and their owners. However, to date, no person-to-person transmission has been conclusively established. And severe disease is presumed to be prevented by the diphtheria toxoid containing vaccines that Dr. Aguilar mentioned earlier. The second one is Corynebacterium pseudotuberculosis. This is also a zoonotic disease that causes swollen lymph nodes and pus-filled infections in sheep, goats, and cattle. There are toxigenic and non-toxigenic strains, just like C. diphtheria and C. ulcerans. In humans, this strain causes fever and swollen pus-filled lymph nodes. To date, there have been no reports of respiratory infections from C. pseudotuberculosis in humans. Transmission is animal to human through open wounds, contaminated raw milk, or drinking of contaminated raw milk. Most reported human cases have been in individuals occupationally exposed to sheep, such as farmers or veterinarians. C. pseudotuberculosis is not reportable in many countries, including the United States, just like C. ulcerans. And so that's why it's not primarily mentioned in other places most times. Most of the literature we have about C. pseudotuberculosis infections are from Australia, where this is very common. So the rest of the presentation, I will focus on diphtheria. And when I say diphtheria, I'm referring to classic respiratory diphtheria. Dr. Aguilar covered this, so I'm not going to do that. I wanted to stress in his question and answer session, he stressed the importance of reaching out to make sure that you have high vaccination coverage in areas that usually see diphtheria cases. And this is a WHO recommendation, as well as a practical public health prevention recommendation, that you think about other ways to reach your hard to reach populations so that you can have high vaccination coverage that will prevent clusters of infection from C. diphtheriae. It is also important to promote booster doses, because diphtheria vaccines, even though they are
shown to be very strong and efficient and effective, the immunity they provide does decrease over time, which is the waning immunity. So you have to, based on the vaccination recommendations for your country, promote booster doses to people who have not had the recommended doses that they need to establish protection. Diphtheria toxoid containing vaccines are well established in their safety records. They're usually very mild adverse events from them. Most people who are resistant to receiving vaccines are afraid of the side effects that they might have. So the good thing about diphtheria toxoid containing vaccines is that you have very few or mild adverse events. It is, I have to mention that it's very difficult to distinguish safety issues from vaccines related to diphtheria because, as Dr. Aguilar mentioned, most of these are combination vaccines, and they are with tetanus and pertussis or other vaccines that prevent other illnesses. And so it's difficult to see what reaction can be attributed to the diphtheria component. But overall, diphtheria toxoid containing vaccines have a well-established safety record. So surveillance, we're going to focus on surveillance next. And I'll focus on WHO surveillance standards for this presentation. The rationale and objectives for surveillance include primarily focusing on classic respiratory diphtheria because it's the most severe form of disease and makes up most cases in countries where the disease is endemic. Also, surveillance focuses on identifying and treating toxigenic strains as they cause more severe disease. A last focus of surveillance is in endemic prone regions or areas with low vaccination coverage. So you heighten surveillance activities in those areas where you know you've had cases in the past or are prone to have endemic cases or are prone to have low vaccination coverage. The objectives of diphtheria surveillance are to monitor disease burden and increase transmission, identify transmission patterns. You identify outbreaks to trigger investigation and prevent further cases and determine appropriate vaccine policy. Note that because detection of diphtheria via laboratory testing is slow, complex, and sometimes very expensive, patients with suspected diphtheria may be clinically diagnosed long before lab testing or results are available. Diphtheria control measures, Dr. Aguilar talked about some of this, but they can be activated. Diphtheria control measures that can be activated include maintaining high vaccine coverage to prevent primary disease, preventing secondary transmission through rapid identification and post-exposure treatment of close contacts, and promptly diagnosing and efficiently managing disease to prevent tertiary transmission and development of complications or death. So this is where FETP and public health professionals are critical, because once a clinician makes a diagnosis, all the pieces have to fall in place for a rapid diagnosis, rapid exposure and identification of contacts, and the implementation of the appropriate interventions. And we'll talk about some of those later. WHO recommends that for diphtheria surveillance, a country have national surveillance, which is the transfer of information from local, regional, or state level to national public health agency. And what's recommended is case-based surveillance. Public health agencies at local, district, regional, or state levels will collect the information about each reported suspected case or confirmed diphtheria case and initiate immediate investigation. This is typically within 48 hours. That the recommendation is that an investigation be initiated within 48 hours. We recognize that this may not be possible during large outbreaks. However, this is to the best
possible extent, this is the recommendation that you try to investigate cases within 48 hours of report. Laboratory-based surveillance is also encouraged, and this relies on the reported laboratory results of patients to a central public health reference lab. It can provide data on the location and frequency of isolation of Corynebacterium species. You can use laboratory data to help you identify those pockets where clusters show up and detect unusual increases in cases or clusters. Every time I mention lab, I feel like I have to stress that it's not always, when diphtheria is suspected, you do not have to wait for laboratory results to proceed with treatment. You can collect samples, proceed with treatment, and then come back later to implement other interventions. So facility-based surveillance would be where the healthcare facilities implement strategies to quickly identify and manage exposed or infected personnel within their facility. For diphtheria, providers are encouraged to report all cases and also test all cases for, collect samples for testing. This can be logistically challenging during outbreaks, and it's also very expensive. So most countries have surveillance guidance documents for outbreaks on how many to test and how to move forward from there. During regular routine surveillance and also during responses, the essential data elements to collect are demographic information. This includes the name, a unique case ID, date of birth, sex, place of residence, and you get down to the smallest unit as possible so that when you have to do a response, you know what community you're targeting. So you try and get the city information, province information, district information down to the smallest unit. The reporting information you need to collect include date of notification to public health and then the date that you started the investigation. Clinical information to collect include date of onset, and usually this is when they first realized that they had a sore throat, the signs and symptoms that they're experiencing. You find out whether they are hospitalized now or whether they've been discharged and they're at home. You find out the outcome, whether the patient recovered or they died or whether it's unknown, date of death if the patient died and it's applicable, and treatment type, whether they were treated with DAT or antibiotics. You also have to collect laboratory methods and results. Information on this. Was a specimen collected? What was the date of collection? What types of specimens were collected? If it's respiratory, was it a nasal swab? Was it a throat swab? Was it a piece of the pseudomembrane? You have to specify what was collected. You also have to specify what kind of testing was done, whether it was culture, if there was PCR testing done, and if ELIC testing was done. ELIC is the test that tells you whether the strain is toxigenic or not. And then you document the results for all these tests. It's also important to document the person's vaccination status, the number of doses of vaccine received prior to onset of illness, and the type of vaccine received. There was no interpreter during most of Dr. Aguilar's presentation for me, so I don't know whether he mentioned this or not. Vaccination is important because it helps to minimize the severity of disease that is caused by the toxin that is produced, but vaccination does not prevent infection with the strain of C. diphtheriae in general. So whether someone is vaccinated or not does not really prevent you. Vaccination status should not prevent you from implementing recommendations for suspected diphtheria cases. It just helps you to, if you know their status and they're overdue for a booster, you can give them a booster dose that would boost their immunity towards the toxin activity by the diphtheria. Okay. And the last pieces of the essential data to collect are epidemiologic data. Is the person the contact of a laboratory confirmed case?
If so, you have to write down the case ID so you can link them. Are they a close contact with anyone with a history of travel in the week before illness onset? The first presentation told you what the incubation period is, 2 to 5 days, but with a range of 1 to 10 days. So you need to check on whether there's been travel within that period of time and any contact with anyone who's traveled to an endemic region with disease. Contact with animals this is important for C. ulcerans and C. pseudotuberculosis, like I mentioned. You want to find out if they have eaten or drank any unpasteurized dairy products, raw milk, raw cheese, any products that are raw and unpasteurized, and if they themselves have traveled within 10 days of illness. So you want to find out if they have traveled and if they have had contact with anyone who has traveled. Those things are important. And finally, you have to document the final classification of the case. Is it laboratory confirmed? Is it an epi-linked case? Is it a clinically compatible case? Or did you discard it as not a case? And if it's possible, write a subclassification, whether it's a classic respiratory, mild or asymptomatic disease. I know Dr. Aguilar mentioned this. There are some people who are colonized with C. diphtheria, but they don't have any symptoms at all. You have to categorize that, and whether it was cutaneous or from another part of the body. So the WHO's reporting recommendation is that all designated reporting facilities at all levels report suspected, laboratory confirmed, epi-linked or clinically compatible cases at a specified frequency. So whatever your national guidelines are, whether it's weekly, monthly, that's the timeline that is recommended. And I know FETP is familiar with this phrase, zero reporting is encouraged. Even if there are zero cases, each facility that must report should call and report that they had 0 cases this week, so you know that they've gone through the process. Again, you would follow your national guidelines for the appropriate schedule. Ministries of health and public health agencies will then report the diphtheria cases annually on the WHO UNICEF Joint Reporting Form, JRF, to do that annually. There are no requirements for reporting cases of diphtheria under the International Health Regulations, or IHR. So what are the WHO diphtheria case definitions? And these may match your country definitions completely, or they may be different based on what your public health agency has decided. But WHO defines a suspected case of diphtheria as someone with illness of the upper respiratory tract characterized by the following: pharyngitis, nasopharyngitis, tonsillitis, or laryngitis, and anyone with firmly adherent grayish, thick pseudomembrane of the pharynx, tonsils, larynx, or the nose. The pseudomembrane may bleed upon attempts to remove it, and it may not. So some countries have expanded, or countries may expand their suspected case definition to include mild cases without a pseudomembrane, or non-healing ulcers in a person with travel history to countries with endemic disease or countries with diphtheria. So for example, in the United States until 2019, we only considered respiratory diphtheria cases as true cases, whether they were toxigenic or non-toxigenic. But now we only consider toxigenic cases, whether it's respiratory, cutaneous, or from any sites. If it's toxigenic, that's what we consider a case of diphtheria. So case definitions vary based on the country's guidelines. WHO recommends final case classifications to be one of the following. The first is laboratory confirmed case. This is when C. Corynebacterium species is isolated by culture and positive for toxin production, regardless of the presence of symptoms, and toxigenicity must be confirmed by the ELIC test
in all circumstances. PCR can be used to complement surveillance if ELIC is unavailable, and PCR may qualify as laboratory confirmed after reviewing the epidemiology and clinical manifestations of the disease, of the case. Lab confirmed cases can also fall into one of three subcategories. The first is lab confirmed cases, classic respiratory diphtheria cases, which meet the suspected case definition and are laboratory confirmed. The second is lab confirmed mild respiratory or asymptomatic diphtheria cases. In this instance, some respiratory symptoms are present, but there is no pseudomembrane, or there may be no symptoms present at all. Such cases are usually identified through contact tracing. So you may find that when you're doing your investigation and swabbing for contacts, you may find that you may find some laboratory confirmed asymptomatic diphtheria cases. The third category is non-respiratory lab confirmed cases. These are the ones with skin lesions or non-respiratory mucosal infections. Infections of diphtheria can also happen in the eye, in the ear, or in the genitals, in the vagina or the penis with Corynebacterium species. So if Corynebacterium species is isolated by culture and tests positive for toxin production, this is this third group. Remember that specimens could be negative if the patient was treated with antibiotics before you collected the sample. If the specimen is of poor quality, or if there was a delay in testing due to transportation issues. So consider this when assigning a final classification. Other classifications include epidemiologically linked cases, which are those that meet the case definition of a suspected case and are linked epidemiologically to a lab-confirmed case, or are known to have had intimate respiratory or physical contact with a laboratory-confirmed case within 14 days prior to onset of the sore throat. Clinically compatible cases are another classification of cases, and these are those that meet the case definition of a suspected case. However, they have no confirmatory laboratory test results or no EpiLink to a laboratory confirmed case. The final case classification of not a case should be given to any suspected, or a discarded case should be given to suspected cases that are Corynebacterium species positive, but negative ELIC test or negative PCR for the diphtheria toxin gene. I briefly wanted to talk about asymptomatic and mild cases. During outbreak investigations, it is possible to identify household contacts with toxigenic Corynebacterium species infection, but they do not meet the case definition because they have no symptoms or they only have mild disease. You have to report these, or it is recommended that you report these as laboratory confirmed cases. Treatment and public health response will be the same as other laboratory confirmed cases. Remember that only toxigenic symptomatic patients need immediate care and treatment. So now we're going to shift to talk about WHO case management and investigation recommendations. And I've included the slide case management recommendations for clinicians slide in this presentation, because even though I realize that you are not clinicians, as field epidemiologists, if you are ever called to investigate a suspected case of diphtheria, it would be helpful for you to know what is supposed to be happening in the clinical environment, so that if it's not happening, you can make some recommendations. So WHO recommends that health facilities and clinicians should institute droplet precautions, wear appropriate personal protective equipment or PPE, and isolate patients with suspected respiratory diphtheria. If facilities are not able for droplet isolations, it's acceptable to place screens between patients to limit potential transmission and limit contact between the case and other patients in the health facility. Cutaneous cases do not need to be isolated. However, WHO recommends that clinicians
institute contact precautions, and wear the appropriate PPE when treating cases with cutaneous infections. And it's also recommended that for cutaneous infections where there's an exposed wound, that the wound be always covered when around other people. Another recommendation for clinicians is that they collect a nasal or pharyngeal or throat swabs as soon as possible after diphtheria is suspected. If diphtheria is strongly suspected, treatment with DATs should be given immediately without waiting for laboratory results. And antibiotics in the US will recommend penicillin and erythromycin, and this is a WHO recommendation as well. Those two antibiotics are known to eliminate the bacteria, to stop toxin production and prevent further transmission, and also limit carriage that can persist even after clinical recovery. So treatment duration is usually 2 weeks with a susceptible antibiotic. Sometimes there's testing available for the clinicians to know what treatment to use, but if not, penicillin and erythromycin are the first line of treatment recommended for diphtheria. Clinicians can also provide a dose of a diphtheria toxoid-containing vaccine if it is needed to boost immunity against the toxin. And then WHO recommends that the clinicians notify public health authorities of any suspected cases within 24 hours. And most national policies follow this recommendation. So for case investigation recommendations, the public health partners the recommendation is that public health partners begin investigation of the case within 48 hours, regardless of the case's vaccination status. Please follow your Ministry of Health and Social Protection's guidelines for this, but a case investigation form should be filled for each case, and the close contacts for each case must be identified. And if you remember the data elements from the previous slides, those are the things that you should be collecting. Data collection, report, and use. You record information on the cases and contacts separately. Do not count contacts as cases unless they are laboratory confirmed themselves or have symptoms consistent with diphtheria. So for contact tracing and management, close contacts are considered household members and others in the household with a history of direct contact with a case. Example, caretakers, relatives, sexual contacts, fellow students, if the person is a school-going person, and friends who regularly visit the home, or medical staff who have been exposed to oral or respiratory secretions or wounds of the case. Surveillance staff should monitor close contacts for signs and symptoms for 10 days from date of last contact with a suspected case, since this is the length of the incubation period. If possible, surveillance staff should communicate daily with contacts to monitor for new symptoms if resources permit. Surveillance staff should also collect nasal and pharyngeal swabs from all close contacts before starting antibiotic treatment or prophylaxis. If culture is positive for non-toxigenic Corynebacterium species, the contact should complete the course of antibiotics and be retested upon completion. So if you have a contact who tests positive, they are now a case and you treat them, it's no longer prophylaxis. If the test comes back negative for Corynebacterium species, you can stop the antibiotic prophylaxis of the contact and stop monitoring them. Lastly, surveillance staff must assess diphtheria vaccination status of close contacts. Unvaccinated contacts should receive a full course of diphtheria toxoid-containing vaccine, and under-vaccinated contacts, they have some of the doses, but not all of the recommended doses. They should also receive the appropriate doses needed to complete the vaccination series. So prophylaxis is considered just penicillin or erythromycin for 7 days. If the culture is positive for Corynebacterium species, you treat as a case with 2 weeks course of treatment.
And if asymptomatic or the case is without a pseudomembrane, then no DAT is needed. The contact is now considered a case when their testing is positive, and you conduct the appropriate contact investigation on them and their contacts and proper case management. Diphtheria antitoxin is not recommended for use as a prophylaxis. So I'll stress that among contacts, diphtheria antitoxin is not recommended for post-exposure prophylaxis among contacts. It is also, while we're talking about this, it's also not typically recommended for treatment of cutaneous diphtheria. It's mostly for respiratory diphtheria. So now I'll shift my focus to outbreak response and the WHO's recommendations and what we follow here at CDC. WHO defines a diphtheria outbreak as one laboratory confirmed case or two temporally or geographically linked cases, of which at least one is a laboratory confirmed case, and these should trigger a public health response. So please check your national guidelines for the definition of an outbreak. During outbreak, changes can be made to surveillance systems to manage human and clinical resources. For example, additional cases can be identified using clinical diagnosis based on typical pseudomembranous pharyngitis without having or needing laboratory confirmation. Although laboratory confirmation is strongly recommended, to avoid overwhelming the lab during an outbreak, a country can choose not to test all the suspected cases depending on the size of an outbreak. The definition of an epi-linked case can be extended during an outbreak to include linkage to other epi-linked cases rather than to a laboratory confirmed case. So this is a difference between routine surveillance and outbreak surveillance. This change should only continue for approximately 2 to 3 incubation periods, so for about 3 weeks, at which point any new cases identified should be tested to confirm that the outbreak continues to be toxigenic diphtheria. So even if testing is limited, at the very least, every 3 weeks, you should be testing your new cases to confirm that what you have is still toxigenic diphtheria. Once 5 cases are confirmed to be toxigenic diphtheria, epidemiological linking to other epi-linked cases can continue. And again, you reconfirm diphtheria among new cases every 2 to 3 incubation periods, about 3 weeks. We're continuing with some changes that can be made to surveillance during outbreaks. Also, you can consider modifying the case definition form to capture new risk factors as you are conducting your interviews. So if you're conducting your interviews and you notice new risk factors being mentioned by multiple people, you can modify your risk factors, your case investigation form, and add those risk factors so you can continue collecting that data from your new suspected cases and their contacts. PCR could also be used as a standalone confirmatory test in large outbreaks. If toxigenic diphtheria has been confirmed by culture and ELIC testing in at least 5 cases, you can conduct culture and ELIC testing if new suspected cases are identified in a new area with no epi-link to the current outbreak. For extended outbreaks, at least 5 samples should be tested by culture and ELIC every month among suspected cases with no epi-link to a PCR confirmed case. Contact investigations might reveal some asymptomatic cases without pseudomembranes or non-respiratory manifestations of the disease, so they would not fit their typical case definition, but you can identify these as laboratory confirmed or epi-linked cases. Contact tracing and case-based surveillance, which is always preferred, case-based surveillance is always preferred, may not be feasible in large outbreaks. So in that case, aggregate surveillance may be conducted in these cases. The decision should be made based on epi resources and also human resources available to investigate these outbreaks. Contact tracing and post-exposure prophylaxis can be life-saving prevention strategies. So you consider that also during outbreaks.
So there are two public health recommended responses during outbreak, and there are two categories: response in a highly vaccinated population. You monitor the contacts for development of disease. You collect specimens. You treat with antibiotics. You vaccinate as appropriate. You monitor contacts who test positive until 2 subsequent cultures after treatment are negative. This is essentially the same thing you do in poorly vaccinated populations. However, there's one critical component which Dr. Aguilar also mentioned in his presentation. The difference is that for people, responses in poorly vaccinated populations, it's recommended that you consider initiating a mass vaccination campaign. And these should be urgently considered because the vaccination strategy and the vaccination strategy or strategies should be based on the epi of the disease and should target the affected areas. Strategies to be considered include door-to-door vaccination, fixed vaccination posts. So you set up vaccination centers where people can easily go to and get vaccinated, or you go to the schools and do some vaccination there. In some of the areas I have worked, we've set up vaccination posts in marketplaces because that's where women go on specific dates, sometimes outside churches. You consider different ideas with the objective to get the most vulnerable people vaccinated and vaccinated quickly during an outbreak. And adult vaccination should also be considered if needed during an outbreak. So I'll talk briefly about the current diphtheria landscape, and Dr. Aguilar talked a lot about this, so I'll just give you a brief summary. Reported vaccination coverage rates after COVID-19 have been lower than usual because the pandemic disrupted vaccination schedules and campaigns. As he also noted, there's some vaccine hesitancy. There are people who don't trust vaccines anymore, or they've never trusted vaccines. And now, even after COVID-19, they have become even more suspicious of vaccines and vaccinations. So vaccine coverage rates have dropped. Also, the isolation mandates that were in place in most countries kept people from keeping or going to facilities to get vaccinated. And so vaccination rates have dropped. There've also been cases of vaccine shortages reported because of the disruption to the supply chain during the pandemic. So a lot of vaccines in the childhood in European migrant reception centers. This is where people are emigrating to the to Europe, and they are kept in a holding facility until all the paperwork processing is completed. And we're finding that most of these migrants who came from places where diphtheria is endemic have cases. And so outbreaks have been reported in Austria, Belgium, France, Germany, Norway, Switzerland, and other European countries. But these have been limited again to just the migrant reception centers, and not an outbreak in the general population. Outbreaks have also been reported in Nigeria and Pakistan most recently. So to summarize, diphtheria is a very serious disease. It's a rare bacterial vaccine preventable disease. It's caused by toxigenic strains of C. diphtheriae, and toxigenic strains of C. ulcerans can also cause diphtheria-like respiratory illness. The case fatality rates are 5 to 10%, and they can be up to 50% in untreated persons. So people who don't get treated with DAT or the appropriate antibiotics, case fatality can be up to 50% in that group. Diphtheria requires quick interventions and treatment with antibiotics and diphtheria antitoxin.
and it requires case and contact investigations. Contact investigations are limited to people with close, direct, and habitual or constant contact with the case. Example, household contacts, healthcare workers, childcare workers, and classmates in the classrooms. Infections with non-toxigenic strains of Corynebacterium species are also possible, and in most places, these are more common. So for the United States, we get a lot more positive non-toxigenic strains of Corynebacterium diphtheriae or ulcerans than we do for actual toxigenic cases. The last respiratory toxigenic case we had in the US was in 1997. We've had some recent cutaneous toxigenic cases, but those are very rare. The most we get are non-toxigenic strains, and these strains do not require diphtheria antitoxin, and they do not require case or contact investigation. So it's it's important to know the difference between toxigenic cases and non-toxigenic strains of the disease. And thank you for your time and attention. I will pause and take any questions. Thank you, Barry, for your excellent presentation. So clear for us. In the chat, we have two questions. The first one is, could you recommend us few recommendations or strategies for investigating a diphtheria outbreaks among migrants? Because probably they may not provide complete information regarding the contacts or vaccination status, because our countries face the same problem that European countries right now. And the second one is, from your experience, what's more frequent, cutaneous diphtheria or respiratory diphtheria? Thank you for those questions. So the recommendations are the same for whichever community you are investigating. I recognize the challenges are different among migrant populations or populations that may not typically feel very comfortable sharing information with public health authorities for various reasons. And we have that in the US as well. What I've found is helpful in the field, usually when you have a case investigation form, sometimes we tend to just go down the list and you're asking questions and you're asking questions and you're trying to check all the boxes. But sometimes when you're engaging someone in a more conversational way, they tell you more information than you actually need. The first thing I'll say is that if you ask someone a question and they're not comfortable answering the question, that's the best you can do. Collect the information that you can at the time that you can and do what you can to help that person in front of you and use the information that they've given you to try to implement interventions within your control. But other times, as I'm saying, as you're engaging them conversationally, they may tell you they have not gone anywhere in the last few days. They haven't had any contact with anybody, but they've told you they live alone. And so then you ask, how did you get food? How do you get water? Do you leave your house to do that? Then they start telling you, oh, on Sunday I went here, or this person came to my house to bring me food and water. Then you've identified a potential contact. Did the person leave the food inside your house? Did they come and talk to you? Did they visit with you while they were doing that? It's difficult to get information from people who are not feeling well, who don't trust the system, who are not feeling safe for whatever reason. So you do the best you can, but if you can engage them in other ways, just besides looking down a form and ticking the boxes, they sometimes tell you more information that will help you connect all the dots. And for us in the US, like I said, we haven't seen a respiratory case of toxigenic diphtheria since 1997, knock on wood. In the last 3 or so years, we've consistently had 1 or 2 cases of cutaneous toxigenic diphtheria identified here. The majority of isolates we receive for testing are from cutaneous sites, from wounds. And I think Dr. Aguilar mentioned this, people with diabetes,
and long chronic wounds. We're seeing a lot of infections co-infected with other pathogens, and also with C. diphtheria. And we're seeing cutaneous infections also with people who use intravenous drugs, injection drugs, and the puncture wounds act as an access point for diphtheria to come in. So we see a lot more, we receive a lot more isolates from cutaneous sites than respiratory. I think my supervisor, Erin, is on. I don't know if she can speak or if she has anything to add to it. Yes, I don't know what happened because she's authorized, but as a panelist, I don't know what happened really. Let me see if she's still on. But I can proceed with the next question, and if she is. Actually, we don't have more questions in the chat. Okay, great. All right. So thank you very much for your cooperation. So clear for You're us. most welcome. José, tal vez tienes alguna pregunta para Valerie. José no está conectado. Yes. Here I am, sorry. Well, I don't have any current question. I would just like to congratulate for this great presentation. I totally agree with the things said. And of course, it's a very useful material in case of outbreaks by diphtheria. Thanks for it. Thank you so much. And thank you for your presentation. That made mine very easy and short. Thanks, Valerie. Thank you, Dr. Aguilar. José, muchísimas gracias. Valerie, muchas gracias por los dos por la cooperación. No tengo más preguntas en el chat en este momento. Voy a revisar un momento mi WhatsApp por si hay alguna pregunta. No. Entonces, en nombre del Instituto Nacional de Salud, del Programa de Epidemiología de Campo de Colombia, les agradecemos mucho la participación al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, a la Organización Panamericana de Salud en México. Muchísimas gracias por todo. A los asistentes van a encontrar la grabación próximamente en YouTube y se las estaremos enviando a los correos que registraron en el chat y también tendrán disponibilidad y acceso a las presentaciones. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Un placer, feliz tarde. Thank you. Bye.